Porque lamentablemente yo en la mayoría de discursos que ha dado la máxima autoridad local, así como los concejales, lamentablemente por más títulos que saquen a relucir o que digan esto o ve situación, no tienen una idea clara de cómo gobernar la ciudad y cómo generar mayor beneficio y valor público, que eso es lo importante, que al final de cuentas de todos nuestros usuarios. Cada acción que se ejecute y que se sepa gastar bien se traduce en alcantarillado, en agua potable, que muchas de las veces nos falta. Mire usted que la tasa de agua potable tiene que actualizarse y eso ya trasciende lo político y también lo populista. Pasamos también en un cabildo que lamentablemente yo personalmente tengo muchos amigos que son concejales, la mayoría de los concejales son amigos míos, pero la verdad que sí me han decepcionado. Y yo lo digo frontalmente porque lamentablemente se han dedicado a cualquier cosa menos a fiscalizar y ejercer las funciones propias de un concejal. Y aquí tenemos los resultados. Por ejemplo, el municipio de Loja tiene la importantísima, en este caso, posibilidad de poder generar un gobierno abierto, pero sin embargo no tenemos nada de gobierno abierto, solo tiene la etiqueta y un departamento que se llama gobierno abierto, que de hecho querían crear una partida de alguien encargado de este departamento, pero sin embargo no hay rendición de cuentas, no hay data libre, no hay participación ciudadana, no hay transparencia y el objetivo es eso. En los siguientes minutos de situaciones que conciernen netamente a la parte política, coyuntura política y también pues de temas de interés ciudadano. Nos acompaña ya con nosotros Edwin Villavicencio. Qué gusto, Edwin, tenerlo acá. Primeramente agradecerle por estar con nosotros y sobre todo por brindar información de carácter público que nuestra ciudadanía necesita saber. Edwin, bienvenido, buenas tardes. Estimado Jairón, muy buenas tardes a quienes nos observan por este importantísimo medio de comunicación. Sí, bien, nos acercamos al tema electoral y bueno, ya vimos algunas, no sorpresas, sino más bien movimientos que en la política nada es gratis, ¿no? Siempre hay un trasfondo puntual, pero esperemos que cada uno de la ciudadanía de cada uno de los territorios, tanto a nivel parroquial, cantonal y provincial, tomen las mejores decisiones. Perfecto, Edwin. Me llama mucho la atención, yo tengo la data acá del municipio de Loja. Me llama mucho la atención las situaciones que están ocurriendo y vamos a conversar de eso en estos minutos. El municipio de Loja siempre se ha caracterizado, y no solamente en esta administración, sino en administraciones anteriores, en tener demasiado personal laborando. La ciudadanía se queja siempre que hay 3, 4, 5 personas en un departamento. Entonces, cuando a lo mejor puede cumplir 1 o 2 personas, justamente para ahorrar todo ese dinero y tratar de hacer obra, que es lo que más falta le hace a la ciudad de Loja, mi estimado Edwin. Sí, una institución no únicamente es grande o eficiente por el número del personal que tiene, sino más bien cuán eficaz son sus procesos y también cuán de manera positiva ocupa cada uno de los elementos que tiene. En este tema puntual son números alarmantes que fueron del municipio de Loja, del cierre del último ejercicio fiscal y también de lo que fue el primer cuatrimestre de enero a abril de este año, en lo cual nos da la imagen, porque son datos reales, pueden acceder a la información que está publicada en la OTAIP, el tema de 2025, estoy citando lo que está subido en la propia página del municipio de Loja, de acuerdo a la rendición de cuentas que realizaron hace poco, y también en el acceso a la información pública que se encuentra hasta el mes de abril, y son números muy alarmantes. Hay un número súper, para mí, que demuestra la ineficiencia que sigue. La verdad, cambiaron únicamente de quién se siente en el sillón de la alcaldía. Solo de nombre, nada. Cambiaron de nombre, pero la ineficiencia sigue a flor de piel y sigue prácticamente retumbando en todas las instancias municipales. Oiga, Edwin, perdón, pero yo veo en las redes sociales del municipio foto por aquí, foto por allá, reunión por aquí, reunión por allá. A la alcaldesa la veo con casco, por ahí yo no sé qué va a hacer, y en fin, solamente pura imagen, nada de obras. Pero sin embargo acá en los datos que ellos mismos suben, los números son terribles.
Sí, efectivamente. A ver, una de las partes de la comunicación política obviamente dice, si no indicas o expones lo que haces, prácticamente no existes. Es una de las máximas, pero lamentablemente eso traducirlo a verdaderamente cuál es y qué es lo que se está ejecutando directamente en el quehacer de un municipio, vemos muy distante. Hay un número súper alarmante que la verdad que a todos los lojanos nos debería preocupar. El último año, con corte al 31 de diciembre del 2025, el gasto en personal, en todos los ítems, tanto de gasto corriente, de producción, de inversión, fue de 41.7 millones de dólares. 41, producción anotamos, es 41.7 millones de dólares en el año 2025, solo de pago a personal. Solo de pago a personal en los diferentes grupos de gasto. Y lo destinado, lo devengado para obra pública, apenas 3.6 millones de dólares. 13 veces más que la obra pública el gasto en personal, y continuamos teniendo uno de los peores municipios a nivel nacional. O sea, estamos hablando de que todo el dinero se lo gastan solamente pagando a personal, y muchas de las veces personal que, como decía al inicio, están hasta 5 personas en una oficina, 4, 3 personas haciendo el mismo trabajo. Sí, bueno, lamentablemente esa es la realidad del municipio de Loja. Yo hace algunos años tuve también la oportunidad de trabajar en esta entidad, y la verdad que no ha cambiado prácticamente en nada, porque seguimos viendo lo que usted como mismo lo ejemplifica en este momento. Tenemos a varias personas, tenemos una duplicidad de funciones de manera increíble, pero no le echamos la culpa solo a quienes no hacen el trabajo que deben hacer, sino la responsabilidad política, la responsabilidad ética y la responsabilidad administrativa y este tipo de penal tienen las autoridades, porque tienen que poner la casa en orden. Por eso es que se necesita verdaderamente un alcalde que evidentemente piense en Loja, que ponga Loja primero, porque si no tendremos estos números demasiado alarmantes. Como usted dijo, es fácil coger y tomarme una foto que estoy arreglando una alcantarilla, pero el problema no es una alcantarilla, el problema es totalmente Loja. Pasamos también en un cabildo que lamentablemente yo personalmente tengo muchos amigos que son concejales, la mayoría de los concejales son amigos míos, pero la verdad que sí me han decepcionado. Y yo lo digo frontalmente porque lamentablemente se han dedicado a cualquier cosa menos a fiscalizar y ejercer las funciones propias de un concejal. Y aquí tenemos los resultados. Por ejemplo, el municipio de Loja tiene la importantísima, en este caso, posibilidad de poder generar un gobierno abierto, pero sin embargo no tenemos nada de gobierno abierto, solo tiene la etiqueta y un departamento que se llama gobierno abierto, que de hecho querían crear una partida de alguien encargado de este departamento, pero sin embargo no hay rendición de cuentas, no hay data libre, no hay participación ciudadana, no hay transparencia, y el objetivo es eso. Vi que cuando acabaron la rendición de cuentas hace unas semanas, que fue hace poco el evento público, aplaudían que hemos ejecutado más que la anterior administración. Pero yo me hago una pregunta: si el nivel de eficiencia es 10 y la anterior administración ejecutó 1 y yo ejecuto 2, ¿soy eficiente? Tengo que ejecutar el 10. O sea, a ver, Edwin, la situación del municipio de Loja es deficiente y alarmante. 41 millones de dólares solamente en pago a personal, y solamente 3 millones para obra el año anterior, en el 2025. Y conozco, ojo, quería, antes de que se me vaya la idea, usted hablaba de los concejales, pero el día de ayer, si no me equivoco, el día de miércoles o día martes, ya dijeron que se van a ir en delegación, se van todos los concejales, se va la alcaldesa a Quito a exigir obras. Eso es lo que dijeron, lo pusieron, lo emocionó Santiago Reyes en sesión de consejo, y quieren irse cogidos de la mano. Ahora sí, no sé qué pasará ahí, si es que hicieron algún trueque, como decimos por ahí, de repente hubo alguna cosa, pero el hecho es que ahora aparentemente quieren trabajar todos de la mano, cuando ya la situación se les ha ido en realidad. Sí, y yo le hago una pregunta: ¿usted le daría dinero a alguien que no sabe gastarlo bien? Jamás. Y eso es directamente que también yo podría hablar en este caso cómo piensan los gobiernos nacionales sobre los gobiernos subnacionales, un caso concreto del municipio. No le van a dar dinero a alguien que ni siquiera tiene la idea de que es una política de recuperación, porque lamentablemente yo en la mayoría de discursos que ha dado la máxima autoridad local, así como los concejales, lamentablemente por más títulos que saquen a relucir o que digan esto o ve situación, no tienen una idea clara de cómo gobernar la ciudad y cómo generar mayor beneficio y valor público, que eso es lo importante, que al final de cuentas de todos nuestros usuarios.
Cada acción que se ejecute y que se sepa gastar bien se traduce en alcantarillado, en agua potable, que muchas de las veces nos falta. Mire usted que la tasa de agua potable tiene que actualizarse, y eso ya trasciende lo político y también lo populista. Nosotros tenemos una fórmula polinómica que se la establece directamente para verificar cuál es la variable y cuánto se tiene que cobrar, pero ni siquiera se está cobrando el 30% del valor que tendría que ser la tasa de agua potable versus los gastos operativos que se tiene. Y ni se hable del costo de la tasa por recolección de basura. Y así podría decir muchísimas más tasas y muchísimas más contribuciones. Y con eso no digo que se tenga que cobrar más al ciudadano, sino más bien que el gasto tiene que ser eficiente. Y eso es lamentablemente lo que no hemos tenido en nuestra ciudad, porque yo la verdad, y también como profesional y estudioso del tema de la administración pública, también lo puedo indicar que yo desde que tengo uso de razón, lamentablemente en nuestra Loja no ha habido una autoridad municipal que haya podido gobernar de manera adecuada a nuestra ciudad, que sin embargo, que por ahí, por X o B situación, se pudo haber ejecutado una obra u otra obra, lamentablemente la generación de valor público ha sido ineficiente. Edwin, solo hablamos del año 2025. Ya con los cortes hasta diciembre, 41 millones en pago a personal, 3 millones en obra y pico, pero hablemos de lo que viene de este primer semestre del 2026. El año anterior recuerdo que la alcaldesa dijo que iba a disminuir la cantidad de personal que tenía el municipio, pero con esos datos que están colgados y que son datos oficiales del municipio, para que después no digan de dónde sacaron, nos está dando Edwin la data oficial del municipio de Loja. En este año hasta junio, ¿usted considera, no sé si tenemos los datos a lo mejor, que se elevó el número de personal? Porque yo tengo también el dato que conversábamos con usted, aparentemente se estaría pagando a personal como por servicios profesionales, en otras palabras, con factura, y no se considera, sí, a las personas de nombramiento ahí, de nombramiento provisional y contratos ocasionales y nombramiento definitivo. ¿Cómo están esos datos, mi estimado Edwin? Bien, el gobierno nacional y la asamblea evidentemente hace poco lanzaron un paquete de reformas a lo que es el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, el COTAD, y en los cuales establecían que el 30% tiene que ser destinado a gasto corriente y el 70% para gastos de inversión. Y generaba ahí, en este caso, algunos ítems que se consideraban como inversión y como corriente. Evidentemente, todo lo que es, por ejemplo, corriente, grupo de gasto 51 para personal, se lo considera dentro del rubro de gastos de corriente. Y también ya hizo una diferenciación, en este caso, para buscar esta eficiencia del gasto, que fue que el grupo de gasto 71, que es igual a inversión, se lo considere como también como corriente. Pero ¿qué ha pasado? Si bien es cierto, estas reformas dejaron abierta la posibilidad que todo lo que es la contratación de consultorías y de personal especializado, en este caso caben los servicios profesionales, se los pueda considerar como gasto de inversión, han inflado, como el municipio de Loja, como otros municipios, han inflado bastante lo que es su personal bajo esta figura de servicios profesionales y crean un espejismo. Y eso es la falta de transparencia que estoy hablando, porque el municipio de Loja, yo podría decir, por ejemplo, yo no puedo, por ejemplo, suspender, por ejemplo, la prestación de servicios a, en este caso, por ejemplo, a población vulnerable. Yo tendría que buscar cómo hacer, por ejemplo, este tipo de alternativas a través de este grupo de gasto lo podría hacer, bienvenido. Pero, por ejemplo, para tener más abogados, para tener más arquitectos, más agentes civiles de tránsito o más circunstancias por servicios profesionales, yo no puedo decir que puedo utilizar estos ítems presupuestarios para poderles ejecutar, y es lo que está ocurriendo. Lamentablemente, el acceso a la información pública tiene unas variables que, como usted sabe, echa la ley, echa la trampa. Yo solo tengo que reportar, en el caso del acceso a la información pública, por ejemplo, el personal que está con nombramiento definitivo, provisional y contrato ocasional. Pero la ley no me exige a mí, en este caso, publicar aquellos que están bajo servicios profesionales. Y en este caso sí hay un número altísimo de servicios profesionales que se ha inflado la burocracia bajo esta figura en el municipio de Loja, y que la verdad nos llama muchísimo la atención porque no hay datos transparentes. Quieren un gobierno abierto, pero es más cerrado que ¿qué definición le podríamos dar? Pero entonces, mi estimado Edwin, los datos que dan ellos no son los reales en cuanto a personal, porque si bien es cierto, usted lo menciona en este momento, hay la figura engañosa, si la podríamos llamar, de los servicios profesionales, y bien pueden estar trabajando unos 100 o unos 200 personas más, que eso no va a reflejar en los datos reales que ha subido el municipio, ¿no?
Exactamente, y esa es la falta de transparencia que nosotros estamos llamando. Por eso tenemos que votar en las próximas elecciones, y también es un llamado para la ciudadanía, que voten por un candidato que piense primero en Loja, porque Loja debe ser primero en este caso, no con leguleyadas de la ley, no escondiéndome de que la ley me permite esto, hago esto, y sin embargo la ineficiencia sigue aumentando mientras tengo más personal. A la gente y a los servidores municipales hay que ponerlos a trabajar, hay que ponerlos a ejecutar su razón de ser y su contrato, y si no, pues empezar con los procesos de optimización, porque al final de cuentas, mire, yo pagando 41 millones, ¿qué obras pude haber ya realizado en la ciudad de Loja? Muchísimas obras aquí en Loja que nos hacen falta. Muchísimas obras que lastimosamente se lo están llevando solamente a los bolsillos. Y hay algo más grave, Loja tiene el número de servidores municipales per cápita más alta del país, y se sigue llenando y se sigue realizando. Yo la verdad quisiera entender, yo entiendo también que es un tema hasta de ingeniería financiera, pero yo quisiera ver para el cierre de este mes y los meses subsiguientes que van a remitir la información financiera hacia el Ministerio de Finanzas para ver el tema de las transferencias y si han cumplido con los modelos que ahora establece el COTAD, a ver cuán eficientes han sido y verdaderamente si están siendo transparentes o no están siendo transparentes. Pero lamentablemente, como conocedor del caso, también puedo decir que lamentablemente estarán muy lejos de llegar al menos a los indicadores sanos que nos establece no simplemente estas reformas al COTAD, sino lo que nos establece en este caso el estado del arte y lo que es el manejo de los gobiernos subnacionales y lo que nos dicen las metodologías propias para el efecto. Edwin, ya para ir cerrando la presente entrevista, quisiera consultarle a usted también, que conoce bastante de la política local acá en la ciudad de Loja. ¿Cómo ve los perfiles para alcalde de nuestra ciudad? A lo mejor dentro de su experiencia y con todo lo que ha sucedido ya con las autoridades anteriores, usted se atreve a decir, a ver, Loja necesita alguien que a lo mejor pueda tener o pueda hacer de esta manera. Sí, a ver, Loja necesita un alcalde, en primer lugar, que sepa hacer las cosas, que genere las condiciones para que las cosas sucedan, que no pasen, en este caso, acosando a los estudiantes, que ofrezcan en el caso puntual, en este caso, quitarle algún predio, en este caso a alguna persona para construir parques, para construir programas de vivienda que la verdad ya nos tienen hasta la coronilla los lojanos, y sobre todo por las estafas anteriores que han ocurrido bajo las figuras de expropiación. No necesitamos en este caso autoridades que abusen de la ciudadanía, que cuando vayan a descansar al Cisne, en este caso les boten, en este caso con carros de los bomberos les boten agua, o que en el caso como por ejemplo de Malacatos vayan y destruyan viviendas. No necesitamos ese tipo de autoridad. Nosotros necesitamos autoridades que creen condiciones para que las cosas sucedan, que piensen en Loja primero y que sobre todo que tenga la experticia de qué sepa hacer, que sepa y diga en ese caso puntual, vamos a realizar una administración municipal a la altura de los lojanos, porque Loja necesita este tema. Que si nosotros no podemos pensar en el beneficio de una persona o de pocas personas sobre el beneficio colectivo, y que sobre todo que tenga claras las líneas de acción que debe ejecutar, que lamentablemente por ahí puede haber pocos, pero que sin embargo la ciudadanía sabrá discernir. Edwin, de todas maneras, pues como usted conoce y lo dijimos al inicio de la programación, ya desde el día de hoy empezaron las inscripciones, veamos qué sucede en lo posterior. Igual, nosotros vamos a seguir invitando a usted porque este tipo de números, de data que nosotros tenemos acá, sí que llama mucho la atención y preocupa demasiado. Así que ya en la parte final, mi estimado Edwin, agradecerle muchísimo por habernos acompañado, pues y lo estaremos invitando también a posteriores entrevistas. Perfecto, muchísimas gracias a usted, a quienes nos escuchan, y son datos reales. La ciudadanía puede remitirse al portal de compras públicas, al portal de acceso a la información pública, al de acceso a transparencia, y puede verificar todos estos números que son números alarmantes. Muchas de las veces lo que nos dice un posteo de Facebook, de TikTok, de Twitter, en este caso no se asemeja a la realidad que verdaderamente la data en este caso lo demuestra. Y eso también es un llamado de atención a las autoridades para que no necesariamente tener más presupuesto significa ser más eficiente, sino en este caso saber cómo gastarlo, y también a la ciudadanía pues que tome conciencia para que se elijan autoridades que en este caso sepan cómo hacer las cosas y que piense en Loja primero.